Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos el quinto programa de esta serie sobre el tema indumentaria, los talleres y la organización. Hoy vamos a tratar un tema bastante conflictivo en los últimos tiempos, que es cómo podemos enseñar a los nuevos operarios o antiguos operarios que han perdido la mano respecto a nuevamente tener contacto con las máquinas. Nosotros generalmente llamamos, cuando en la fábrica tenemos una escuelita. ¿Qué llamamos escuelita? Es el aprendizaje de la gente en el ingreso antes de las líneas de producción. Generalmente y mundialmente se usan hacer unos trabajos prácticos, lo cual, una dedicación muy exclusiva, el operario tiene que trabajar un mes continuamente sus 9 horas laborales en distintas tareas que le damos. Los ejercicios generalmente son con tareas en máquina recta, cual vamos a hacer 3 ejercicios, y en máquina recta un ejercicio en curva. Vamos a ir notando que estos ejercicios que Ana los va a ejemplificar, primero de todo lo que vamos a hacer es el aprendizaje, por supuesto, del enhebrado, que es una cosa simple. Una máquina recta industrial es lo mismo que una máquina recta casera. Es decir, eso no vamos a insistir, así que eso lo damos por alto. El tema es, el primer ejercicio son todas costuras rectas. La operación que se hace es ir pinchando con la aguja de la máquina línea recta y cada una va tomando una velocidad mayor. Nos vamos a encontrar, una vez terminado el ejercicio, que muchas de las personas que están aprendiendo nunca llegan a tener una costura recta, generalmente salen diagonales. Bueno, esto es un aprendizaje. Esta operación que se está haciendo, que vamos a estar involucrados en el operario que tiene que sacarse básicamente el miedo a la máquina, porque cada vez queremos que el operario aprenda con mayor velocidad la costura. Si partimos de un punto extremo en la cual van a encontrar una marca en la cual dice que es el inicio, y a partir de ahí hace las puntadas sin hilo, lo cual, vuelvo a repetir, lo cual nos queda marcado y nos vamos a dar cuenta dónde están los agujeros de la aguja, y esto nos va a dar una posibilidad de adaptación de la persona, del operario en la función laboral. ¿Por qué digo que esto lleva aproximadamente un mes? Los ejercicios, porque todos nos tenemos que ir adaptando de a poco a la operación, a la máquina, a la velocidad. Es decir, estamos hablando de máquinas, aunque no sepamos qué es, estamos hablando de una máquina supera las 5000 puntadas por minuto. Es decir, que sube y baja 5000 veces por minuto. Lo cual, para hacer una cosa y tener mucho cuidado, nunca meter el dedo bajo la aguja, nunca, aunque se nos desplace, nunca. Si nos llega a pinchar una aguja, no peguemos el tirén, paramos la máquina y una persona a uno lo va a ayudar a desarmar la aguja que lo pinchó, y después la vamos a sacar y vamos a hacer el proceso médico. Nunca se les ocurra pegar el tirón, porque desarman no la máquina no vale nada, desarman el dedo, destruyen el dedo. Entonces es clave esa parte. Este ejercicio que ustedes estarán viendo, que Ana va trabajando, es recta, 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 y son funciones rectas. Esa es la primera operación que vamos a hacer. Que ustedes me digan que es aburrido, y yo le contesto, sí, tienen razón, es muy aburrido, pero tengamos en cuenta que esto nos habilita a empezar a funcionar con una de las máquinas básicas de los talleres de costura. Después de esta operación en una hoja que están rectas, Ana va a tomar la segunda. En la segunda vamos a encontrar rectas y ángulos rectos muy amplios. Rectas y ángulos rectos muy amplios. ¿Por qué? Porque ya acá vamos a estar predispuestos, funcionando en el tema de recta, parar en el punto extremo donde termina, pasar a la otra recta mucho más fina y continuar en la siguiente.
Este es el segundo ejercicio que ustedes van a estar trabajando, que el total de ejercicios, los 4 ejercicios, son el mes, no cada hoja es un mes. Si uno calcula, un operario va a estar trabajando en la parte adaptación de máquina de costura con papeles 3 semanas y la última semana ese mismo ejercicio lo va a hacer sobre tela. Es decir, que ya va a estar, digamos, canchero, adaptado, es decir, mucho más fácil para avanzar. Esta posibilidad de la segunda hoja ya es adaptarse, aprender a posicionar la máquina nuevamente en una posición mucho más rápida, pasar a una recta mucho más corta y nuevamente. Y como verán también son diagonales, no son rectas propiamente dichas. Es decir, que este ejercicio que vamos a estar trabajando es otra de las adaptaciones que ustedes, si están trabajando en un taller o alguien que los adapta al taller, es la posibilidad de adaptarse mucho más rápido al trabajo. ¿Y por qué no hablamos de que lo vamos a hacer con tela? Porque la tela tiene costo, el papel es mucho más barato. Es decir, nosotros sacando fotocopias podemos darle a un operario que de a poco lo haga. No queremos que el operario haga 100 hojas por día, queremos que haga 10 y la haga en condiciones. De a poco e irse adaptando de a poco a esta función. Esta es la segunda hoja que vamos a estar trabajando. Ahora Ana va a pasar a la tercera hoja, al tercer ejercicio de trabajo, en la cual las posibilidades son muy parecidas, pero la diferencia es que vamos a estar rectas y cortes en diagonales mucho más pequeños, es decir, que tenemos que adaptarnos a costuras mucho más cortas. ¿A qué me refiero a esto? ¿Por qué? Porque quien le dice, tenemos la suerte de estar trabajando en una fábrica de ropa de bebé y niño, una fábrica de ropa interior, y vamos a encontrar las costuras cortas, las que la gente se tiene que adaptar a esa costura. Tienen una costura muy larga, que puede ser un lateral de una remerita, pero el hombro de un bebé, quien le dice, son 3 centímetros. Entonces tenemos que aprender a pararnos, posicionarnos y llevar adelante esa costura. Es decir, que estos temas que uno adapta y se posiciona de una manera, y recordemos que en todos los casos lo hacemos sin hilo de costura, sin hilo de costura. Cuando trabajamos con papel es sin hilo de costura. Si nosotros en la última semana lo hacemos, este papel lo usamos como si fuera para calcar, digamos, para usarlo como si fuera el molde y cosemos encima de él, ahí sí tenemos que hacerlo sobre tela y con hilo para ver cómo queda la tela envuelta. Y el último ejercicio, que es el que nos pone más nervioso a todos, son todos circunferencias. Son todos circunferencias que se empieza de una circunferencia muy grande a una circunferencia pequeña. Diría, de una circunferencia que tiene un radio de 15 centímetros a una circunferencia pequeña que tiene un radio de 1 centímetro, lo cual me da mucho más nerviosismo. Esto como nos pasa cuando algunos tuvimos que aprender a manejar y era pegar la curva o pasar un auto rápidamente y en poco espacio. Bueno, esto es lo mismo. En los autos pasa lo mismo, en las máquinas de coser pasa lo mismo. Es decir, que vamos a estar trabajando con gran circunferencia, vamos a ir pasando de a poco a pequeña circunferencia y como último tenemos esta pequeña circunferencia. No tengan miedo que salga mal. Siempre, nadie salió sabiendo, ni costura ni nada, pero es un aprendizaje que tenemos que hacer, es una adaptación que tenemos que hacer, es sacarnos el nerviosismo. Todo este proceso de los 4 ejercicios que estuvimos viendo, de los 4 ejercicios que Ana Sosa estuvo colaborando en hacerlo, y más la adaptación que vamos a tener en la tela, es un proceso que logramos una operaria que se va sacando el miedo en aproximadamente un mes de producción. Luego de ese mes de producción, podemos decir que ya puede entrar a una línea de producción a trabajar ya como media oficial. Lo cual quiero decir que estamos en una categoría intermedia. Entonces es fundamental para
todos los que entran en la industria, para que después no nos peleemos y digan, entró una aprendiz que no sabe nada. Aprendiz es aprendiz, nunca sabe, va a aprender porque el industrial le va a enseñar. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto. En un mes no hay menos tiempo. Si yo digo la adaptación, cómo se logra, el tiempo que se logra, si nosotros entramos 10 personas, todas mujeres, el 70% de las mujeres se adaptan rápidamente y el 50% de los hombres se adaptan rápidamente. Este tema de masculino y femenino es también fundamental, porque en muchos trabajos de costura son fundamentales los hombres en vez que las mujeres. Es decir, en el tema de telas muy pesadas, como pueden ser las lonas, en las jeans de alto onzaje, el onzaje sería, digamos, el espesor de la tela. Es decir, en esas generalmente nos conviene personas mucho más rudas o rústicas. En otras tareas es necesario que la persona tenga una mano mucho más floja, mucho más ágil. Este tema de adaptación es así, y no es una creación que tenemos acá en este curso que estamos tratando de llevar adelante entre todos, sino es una realidad mundial. Es una adaptación, ejercicio que nos puede llevar adelante y nos facilita a dónde podemos llegar rápidamente con talleres de costura en todos los puntos del país. Hoy estuvimos hablando de las transformaciones, y este tema de las transformaciones es básico, que generalmente toda transformación nos produce dolor, miedo. Y generalmente cuando empezamos las transformaciones siempre empezamos a hablar que tenemos que planear, programar, ordenar, planificar. Y utilizamos la misma palabra y son todos términos diferentes. Tenemos ese problema todo, es decir, tenemos un problema casi de terminología. Pero bueno, es decir, es una cuestión de adaptarse a esta realidad. Nosotros, es decir, si hablamos de programar sería el dato más preciso, que cualquier programación con un error trae gravísimos problemas. Planear, bueno, planear es una alternativa que estamos planteándonos con una posibilidad. Acepta cualquier margen de error el planeamiento. Es decir, que sería conveniente cuando hacemos las transformaciones, sean las transformaciones en fábrica o en cualquier proceso productivo, es decir, tener claro que un momento vamos a hablar de planeamiento y otro momento vamos a hablar de programación. Es decir, que esos serían los puntos básicos que tenemos que analizar cuando llevamos adelante esto. Otro de los temas claves que tenemos que analizar es cuál es el producto que nos trae mayor cantidad de cuellos de botella o cuál es el producto que nos trae mayores inconvenientes para llevarlos adelante en producción. Ese es el otro tema. Es el tema clave también en el punto cuando la gerencia o la gente de comercial nos dice este producto lo queremos hacer y no verificamos si productivamente lo podemos hacer. Que es otro de los grandes problemas que se generan cuando uno toma producción externa que no corresponde a las líneas de producción normales de una planta, de un taller, de una pequeña pyme y decimos sí lo podemos hacer, porque nos pareció que se podía hacer. Pero hay que tener muy en cuenta esas posibilidades tecnológicas para hacer un producto. Son claves estas decisiones, son claves para no traer mayores problemas, porque generalmente después de eso, si no la podemos hacer, la gente comercial tiene problemas por la venta, tiene problemas también la empresa por haberse comprometido en hacer determinados productos y después no salieron. Es decir, estas cosas son las que hay mucho que analizar y por eso tiene mucho que ver el planeamiento y la programación. Es decir, el planeamiento y la programación, recordemos que son cosas diferentes. Cuando programamos ya sabemos que lo podemos hacer. Planeamiento es la posibilidad de margen de error. Es decir, estas cosas, aunque parezcan tontas, es fundamental y clave que las tengamos en cuenta. Nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a lanzar el producto, que ya en algún momento lo dijimos en el curso, es el tema de los cuellos de botella. Pero también este tema de los cuellos de botella tenemos que tenerlo claro, muy claro, que también se pueden producir porque el material no llegó en tiempo y forma. La calidad no es la correspondiente la que tenemos que hacer. Es decir, lo que tenemos que tratar, y es básico, es reducir los ciclos de operaciones. Estos ciclos de operaciones que nosotros podemos trabajar, estos ciclos de operaciones que nosotros podemos hacer en una prenda, muchas veces si analizamos antes de hacer la prenda, cómo se hace la prenda, cuántas operaciones más o menos podemos hacer, esos se reducen y lo que nos generan ¿qué?
ese sí, que esos ciclos de operación, esa cantidad de segundos o minutos de la operación, la hacemos en menor tiempo. ¿Qué es menor tiempo? Menor plata. Menor plata es mayor posibilidad de hacer mayor cantidad de producción de ese producto o de otro. Es decir, este es un tema clave que tenemos que tomar en cuenta. El otro tema clave que tenemos que tomar en cuenta son los stocks de materia prima, si la materia prima ya la disponemos, la existencia o consecuencia, el stock de materia prima y el almacenamiento de las materias primas. ¿Qué pasa con los almacenamientos nosotros? Este tema que es muy conflictivo en toda industria alimentaria. Le damos importancia a la máquina, le damos importancia al diseño y generalmente el gran problema que traemos, no le damos importancia al lugar donde va a estar depositado o el producto final o la materia prima o los avíos. Entonces, estas cosas son claves las programaciones, reitero, insisto, no son claves los planeamientos. Cuando estamos en programación, habíamos ya utilizado 3 palabras. Las palabras eran cómo y dónde y quién fabrica el producto. Ese cómo, dónde y quién es lo que tenemos que ponernos en la cabeza para saber si ese producto dentro de nuestra estructura productiva se puede hacer. Es decir, cómo lo puedo fabricar, dónde lo puedo fabricar y quién de mi estructura lo puede fabricar. La otra alternativa que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante es qué necesito yo en una producción, es decir, materia prima, maquinaria, avíos, todo eso es que lo necesito y que la estructura da, es decir, si lo doy en tiempo y forma, si lo doy organizado, no lo doy organizado. La relación de planeamiento, la relación, mejor dicho, de programación y control de la producción, que si recordamos y dijimos bastantes veces, es donde está el líder del proyecto, tienen que tener una muy buena relación con casi todos los sectores. Generalmente los sectores conflictivos, ¿qué son? Ventas y producción, que son los dos extremos. Ventas porque quiere ese producto en tal fecha y producción que lo tendría que entregar. Lo importante es que las áreas se comprometan, se correlacionen entre ellas, no porque uno dice que sí, el otro lo tiene que cumplir. Hay que pactar, hay que acordar, hay que saber llevar adelante los procesos productivos. No es simple. Las primeras veces que en producción, en diseño, la gente comercial se juntan, generalmente nunca se ponen de acuerdo. Esto lleva una adaptación, un ponerse de acuerdo y llevar adelante todas las posibilidades. Entonces, como yo decía, la relación de los sectores, qué doy y qué me dan, por ejemplo, tenemos que partir de la gente de diseño, de producto. Producto y diseño en la fábrica es como la misma cosa. Es decir, si fuéramos una fábrica muy grande, la diferencia estaría en producto y diseño. Es decir, producto y diseño serían complementarios en las fábricas muy grandes. Donde nosotros estamos llegando, donde estamos hablando todos, es en las pymes y en las pequeñas y medianas industrias. Producto y diseño está centralizado. Entonces, ¿la relación qué es? Una vez que la gente de comercial dice la posibilidad que tiene para la próxima temporada, nosotros lo que tenemos que hacer es, desde la gente de producto, es primero los bocetos. Una vez que están aprobados los bocetos, que son los dibujos a mano alzada, que la gente de diseño va a empezar a trabajar, una vez aprobado por la gente de comercial, el siguiente paso es hacer lo que dijimos que era el plano, el geometral de ese producto. Es decir, ese producto cómo se llega a un plano. Y a partir de allí empezamos a trabajar con el tema colores y el tema todas las relaciones de los avíos y los desarrollos de los avíos. Estas relaciones, estas posibilidades que tenemos nosotros en relacionarnos desde producto, diseño a planeamientos nos va a permitir tener más abierto el concepto de cuándo y qué forma y cómo está compuesto el producto. Porque también la gente de producto lo que nos dice a todos es con qué maquinaria vamos a trabajar, qué puntada es necesaria, cuántas puntadas por centímetro, qué hilos, qué estampados, los coloridos, los destapados, toda esa relación que tiene la gente de diseño o producto es para que todo el resto de la función productiva sepa ese producto cómo se va a fabricar. O sea, que es una vertiente muy grande que va a tener la posibilidad
para entregar a la gente de producción a dónde va a estar parada. O sea, que también va a tener los inicios y las posibilidades de empezar al desarrollo de los avíos, el desarrollo de las telas, porque ellos saben lo que quieren. Después eso lo va a pasar a la gente de compra, pero el primer desarrollo, el primer contacto con el proveedor, ¿cómo lo puede hacer? Eso es la gente de producto. Que después la gente de comercial tome la pauta o la posibilidad de decir cómo negocia los precios, cuál es el precio lógico, óptimo para cada una de las empresas, bueno, eso es otra cosa. Pero ya está avanzado el concepto del contacto con el proveedor, el contacto con la materia prima, el contacto con las fechas de entrega estimadas que podamos tener. Es decir, que esos contactos que nosotros podemos hacer es clave en esto. Otro tema otra área que tiene mucha relación con la gente de planeamiento y control de producción es depósito. Primero de todo tenemos que considerar el depósito de materia prima. El depósito de materia prima, que no es básicamente, como todos pensamos, es abajo de la mesa de corte, en donde me sobra un pedazo de espacio, no. Realmente, si uno quiere tener, en principio, una pequeña, una mediana empresa, tiene que considerar que los metros cuadrados que tiene que disponer para el sector producción deben ser idénticos a los metros cuadrados que debe disponer para el sector depósito de materia prima. Todos nos pueden decir, estamos locos, bueno, pero esa es la realidad. Después nos vamos adaptando a situaciones del día a día que los metros cuadrados de depósito son pocos tomados en cuenta, los descalificamos, no le damos la importancia. ¿Por qué estamos diciendo que los metros cuadrados tienen que coincidir o aproximarse a los de producción? Porque las materias primas, principalmente las telas, no pueden realmente tener la cantidad de materia prima o rollos uno arriba de otro. Las materias primas así tienen un problema muy clave. Se marca la tela y esa marca es casi imposible sacarla con el planchado, con el vaporizado. Estas pequeñas cosas que nos parecen tontas, posteriormente en el proceso productivo de corte y confección, nos encontramos que no es lo válido, no tiene la calidad suficiente, el producto no es lo que estábamos esperando desde un principio o de un inicio. Otro es el lugar de los depósitos, de que los operarios para sacar las piezas o las telas la utilizan al final los rollos de piezas como si fueran escaleras. ¿Qué produce? La suela rompe los nylon, muchas veces que ya están rotos porque vinieron rotos. Entonces, esta situación, el rollo de tela en el primer metro se marca y también lo tenemos que tirar. Entonces también empezamos a descalificar lo que es la calidad de la materia prima. Y esa calidad de la materia prima tenemos que conservarla. Recordemos que esta calidad de materia prima es lo que estamos exigiéndole al proveedor muchas veces, y esa calidad de la materia prima es la que después nos va a dar el producto final. Considero que tomemos en cuenta estos datos, que no despreciemos el tema de calidad, porque esa calidad es la que después la gente de planeamiento y control la lleva adelante en producción, y en corte encontramos los primeros inconvenientes al respecto. Es decir, creo que es el primer pantallazo que tenemos que pensar a dar desde planeamiento y control de producción a los sectores que empiezan a retener servicios. Otro de los sectores que llevan una fuerte correlación con planeamiento y control de producción es el sector corte. No es que el resto de los sectores entre sí no llevan correlación. Lo que tenemos que tener en cuenta que corte en sí es el sector que nos puede dar las mayores economías en la producción. ¿Por qué digo esto? Porque una tizada, una moldería bien ubicada, nos permite el mejor desarrollo, el mejor desenvolvimiento del consumo de la tela, o sea, el mejor aprovechamiento de esa tela. ¿Qué quiero decir con el aprovechamiento? Es decir, que nosotros estamos aprovechando los anchos de las telas, las posibilidades que el molde calce de la manera más lógica y potable y que mantenga la calidad, que tiene que tener personal idóneo. Yo consideraría que ahí es el personal más idóneo dentro de la empresa. Y si lo analizamos desde el efecto sindical, es decir, los cortadores tienen mejores sueldos que la gente de costura.
Ahora, ¿por qué? Porque un error en un cortador nos puede dar un error en 1000 prendas, porque nosotros estamos haciendo un colchón de tela de 14, 15 centímetros y el cortador entró con la máquina que hoy estuvimos viendo mal y arruinó la cantidad de telas correspondiente a todo eso. Una operaria que hace mal una costura, cuanto mucho puede cometer el error en una prenda. Entonces, también este tema lo tenemos que tener en cuenta en la idoneidad de los cortadores y en la idoneidad de la gente de costura. Las dos tienen que ser idóneos, los dos tienen que ser profesionales, pero sepamos que hay pequeñas diferencias que también están involucrados los industriales de la confección que tienen muy claro eso, es decir, es clave esta parte, muy clave, es decir, personal idóneo que tienen la mejor optimización de la calidad de las tizadas, la mejor optimización de la calidad de los moldes, lo cual que nos trae el mejor producto final. Esa parte tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos pasa con la gente de corte? Corte nos entrega, recibe de planeamiento de cortador lo que se llama órdenes de corte, órdenes de fabricación, órdenes de producción. Es el mismo nombre que es el que está funcionando. Es decir, recibe la cantidad de mercadería que hay que hacer, recibe la tela proveniente de depósito, recibe también los moldes contratipo y recibe la prenda contratipo que se sacó de los muestrarios iniciales. Estos muestrarios que habíamos aprobado en un momento dado para que la gente de ventas venda, bueno, uno de los muestrarios queda en producción, que lo monitorea la gente de planeamiento y control, y cuando lanza la orden de fabricación o de corte o los nombres que le fuimos poniendo, se le entrega también con esa prenda prototipo. Esa prenda prototipo, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué costura va? ¿Cómo son las combinaciones de colores? ¿Cómo son las medidas de los talles? Esto se compara contra el molde y a partir de ahí, con ese molde, se hace la famosa tizada. Medimos el ancho de la tela y sobre eso calculamos el consumo. Cuando nosotros a la orden de fabricación le pone la gente de planeamiento y control el consumo, se tomó solamente de la base de la prenda básica. ¿Qué quiere decir? Es de la prenda de ese talle de moldería. Entonces, cuando se hace el corte definitivo, ¿qué se logra? Dar la tizada y el peso lógico, porque esto es lo que decíamos, es una curva de corte. Si tomamos el caso de bebé y niño, que empezamos en el talle 0 y mantenemos hasta el talle 6, esa combinación de piezas más grandes y más chicas nos va a dar un consumo menor. Eso es un tema. Entonces el consumo generalmente que se saca en producción es menor al consumo que se logró en la parte de muestrario. Es decir, ya tenemos un tema de ahorro de tela. El segundo tema es cómo están tizadas las telas y qué largo tienen las tizadas. Es importante tener generalmente mesas de algún momento mucho más largas. Generalmente se están usando mesas muy cortas, conveniente las mesas que superen los 8 metros y después si son detalles de adulto que superen los 12, 14 metros. De esa manera uno tiene lo que se llama la tendida y la tizada, es decir, el molde marcado sobre la tela o sobre papel en la última capa, en los cuales nos va a permitir un mejor consumo. Esos son temas claves que tenemos que tener, por eso siempre hablo de personal idóneo dentro de los sectores de corte. El paso siguiente es tener buen herramental, que llamamos herramental, a las mesas de corte, a las máquinas de corte, porque la mesa tiene que ser lisa, que la máquina cuando va deslizándose con la presión del operador tenga la posibilidad de no quedarse trabada en ningún lugar, que se pueda deslizar cómodamente, lo cual le va a permitir ese deslizamiento una mayor velocidad. ¿Y qué es mayor velocidad? Es mayor cantidad de prendas cortadas, y mayor cantidad de prendas cortadas en el menor tiempo, llegamos a la palabra está difícil, que todo el mundo queremos llegar, que es mejor productividad. Es decir, ahí vamos a llegar cuando empezamos a tener buena moldería, buena materia prima, buenas mesas de corte, buenas máquinas de corte y por supuesto buen personal idóneo en el trabajo. Entonces, este es el tema clave. Corte es el sector líder en el ahorro de las materias primas, el ahorro de precio final del producto.
Acá no es que tenemos que depender de otros, dependemos de nosotros mismos. Acá tenemos que tener la calidad de la tela, el producto final y logramos esta posibilidad de llegar al mejor precio final en la parte consumo de tela. Otro de los temas que está muy relacionado, que vamos a tener nosotros en cuenta, es la relación que lleva el concepto de los controles. Una cosa es el control de recepción. Toda materia prima, si vamos a una empresa medianamente organizada, tendría o tiene que estar recibido dentro del depósito. ¿Qué es el revisado? No solamente es revisar si tiene agujero la tela o si tiene lo que se llama aguja, es la marca, una raya completa de lado a lado. No, tenemos que fijarnos también si realmente tiene encogimiento esa tela, si es el encogimiento que hemos comprado, si se mantienen los colores, y acá no hay que tener mucha tecnología, hay que tener ganas de hacerlo. Si yo tomo para el encogimiento, y que nunca conviene tomarlo en las puntas ni en los laterales, conviene tomarlo después de los 5 metros en el centro de la tela, y uno puede decir, estoy desperdiciando tela, pero estoy ganando calidad. Entonces yo corto a los 5 metros, en el centro de la pieza, un cuadrado de 40 por 40, muy bien medido, y lo dejo 24 horas. Al día siguiente mido esos 40 por 40, y si no quiero gastar tanto, un cuadrado, pero no inferior a 20 por 20, y lo mido. Y ahí voy a tener encogimiento de la tela. El segundo tema que se puede hacer es que esa tela que yo corté o en las puntas, le corto un pedazo, la humedezco, la envuelvo con un trapo en blanco y la dejo varias horas. Si realmente pierde color, ahí inmediatamente me voy a dar cuenta por el desteñido sobre la base blanca. Estoy hablando de cosas básicas, no estoy hablando de ningún costo ni ningún laboratorio. Estoy hablando de una ABC en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese es un control, digamos, básico, mínimo, que vamos a tener en la parte de recepción de materias primas. En la parte posterior es el control de calidad de los productos en proceso. Calidad de productos en proceso, algo ya habíamos dicho, vamos a reiterar 2 o 3 conceptos fundamentales. Es clave que el control de calidad de proceso tenga. Si ya tenemos recibida la tela controlada y la gente de corte entrega el producto, nosotros el primer control de calidad es en el proceso de confección, o también llamado de ensamblado. Es decir, cuando empiezan a trabajar la parte de costura. Hacemos el ensamblado, juntamos las prendas y empezamos a analizar. Yo considero que para estar trabajando bien es conveniente que sea un control de calidad volante sobre las líneas de producción. Esa línea de producción, si tenemos un control de calidad volante y hacemos un muestreo de un 20-30% en la producción, nos vamos a encontrar que la posibilidad de que tengamos muchas más diferencias en la calidad, y esta calidad llega al final del producto mucho más acotada. Si nosotros no hacemos control de calidad y verificamos el producto al final, es un problema, porque muchas veces llegamos con un problema sistemático, de error. Hasta puede ser que la aguja se haya roto en la punta. Entonces agujereó la tela y la operaria no se dio cuenta porque estaba haciendo producción. A ella le importaba hacer producción, no buscaba la calidad. Que es gran disociación entre producción y cantidad y calidad. Es una mezcla total que estaban haciendo la gente. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que es conveniente frenar antes el problema de calidad y después avanzar con un producto bien hecho. El producto bien hecho, ¿qué quiere decir? Que esté en las condiciones de calidad que necesita la marca. Y por último, nosotros tenemos que ver el tema de control de calidad final, que es un muestreo. Si uno considera que lo primero que tenemos cuando estamos revisando como muestreo de tela, como muestreo de prendas terminadas, hay puntos básicos y tiene que ver también las marcas. Primero, verificamos las costuras. Segundo, verificamos las manchas. Y tercero, verificamos las hilachas. Y por último tema, verificamos la ubicación de las etiquetas. Esos serían los 3 ítems que tenemos que analizar.
Y eso serían los 4 ítems que tenemos que analizar. Y eso sería la posibilidad de tener un producto en tiempo, calidad y forma en el mercado con nuestra marca. Otro de los sectores que también tenemos que tener en cuenta y la correlación que lleva con planeamiento y control es el depósito de productos terminados, que también es crítico en toda industria y que más o menos lo numeramos en un momento determinado. Este tema es, recordemos bien que las empresas generalmente no utilizan una sola marca y un solo modelo. Una colección generalmente supera entre los 80 y 100 productos en la temporada. ¿Qué quiere decir? Son 100 productos, mínimo son 4 o 5 colores, estamos en 400, 500, y estamos después en 5 o 6 talles, no más, 6 por 5, 30, son 3.000 espacios diferentes que tendríamos que tener para guardar mercadería organizadamente. Dense cuenta que es un número fuera de control, creo que para cualquier industrial. Entonces, tiene que tener muy claro la industrial que cuando produce tiene que tener un espacio importante para tener ordenados los productos. O sea, si yo tengo remeras, vayamos al caso típico de la remera que estuvimos trabajando hoy. Tengo la remera y nomás tengo en un color blanco y tengo 5 talles, ya ahí tengo una cantidad de espacios disponibles. Necesitamos las bolsas en la cual va introducido. Si lleva tarjeta colgante, necesitamos la tarjeta colgante, que tiene que coincidir la etiqueta que está afuera para saber qué está en esa caja, con la etiqueta colgante que dice el talle y con la etiqueta de la prenda que está internamente. Es decir, que hay que tener una organización muy bien montada y no muchas veces consideramos, che, sos malo, tenés que ir a depósito, como castigo. Entonces, estas cosas de castigar para al peor a depósito, no tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta y rebobinar que depósito es un tema clave, porque muchas veces le mandamos al cliente mal el color, mal el talle y nos viene de vuelta, es decir, como si no hubiésemos vendido nunca nada. Entonces, este tema de un buen depósito de productos terminados, bien organizado, es clave. Otro de los temas clave es la función de despacho de mercadería y a dónde va la mercadería, o sea, el tráfico de la mercadería. Porque muchas veces nosotros, y lo vemos en la calle, cuando llegan las cajas de una fábrica a un determinado local, llegan, primero todo, por supuesto, empiezan a utilizar las cajas de otras empresas. Entonces empiezan a doblar los cartones están dentro de la mercadería está asunchada, está apretada. Entonces, todo el esfuerzo que hizo el planchador para terminar la prenda en condiciones, cuando llega a el sector ventas, realmente se ha malgastado la plata, se ha tenido un proceso de mala calidad. Entonces, analicemos si realmente no merece parar un instante y decir, mi depósito de productos terminados merece un respeto mucho más grande. Digamos que este sería un recuadrito en el cual queremos centrarnos, en el cual estamos nosotros trabajando. Ahora, el último tema de este día sería cuál es la cantidad de tiempo que un producto necesita para llegar adelante y cuántos días cada una de las áreas están involucradas. ¿Por qué cada una de las áreas está involucrada? Bueno, porque tenemos que ver en depósito cuántos días tarda para prepararse la tela, en corte cuántos días tarda para cortar, cuando ese corte va estampado y bordado, cuántos días tarda para llevar adelante ese proceso, viene de corte, cuántos días tarda, perdón, viene de estampado y bordado, cuántos días tarda en la parte de producción, cuando viene de terminada producción, cuántos días tarda en el planchado, cuántos días tarda en el embalado, es decir, cuántos días tarda. Y para cuando uno hace el producto, esa relación nos pregunta a la gente de comercial en cuántos días le vamos a entregar tal producto. Porque esa relación comercial necesita saber qué hay en línea para saber qué le puede entregar en ese periodo a los comerciantes que le compraron. Entonces yo tomé como en cuenta un cronograma de operaciones en el cual
nosotros tenemos que, una vez lanzada la orden de corte o orden de fabricación, orden de producción por planeamiento y control y la deriva a depósito, depósito tiene que estar para el faldeo, para el descansado, de preparado a faldeo y descansado, tiene que utilizar 2 días. Con 2 días estamos en perfectas condiciones que la tela llegue bien revisada y bien descansada. Una vez que depósito entrega la tela faldeada y descansada, va a corte. Corte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es hacer la tiza, tener los moldes preparados, preparar la tiza, cortar, separar lo que va estampado y bordado, atar todo el resto de los pedazos que quedan hasta que llegue lo que fue estampado y bordado, y el proceso de corte tiene que estar calculado que no supera los 4 días. En la parte estampa y bordado, que la estampa, que generalmente son proveedores de terceros, son los terceros, esto, como no dependen de nosotros, ellos trabajan en distintas marcas, distintos productores, tardan algunos días más. Se calcula que la parte de estampado y bordado no puede superar los 4 días. Vuelve de estampado y bordado, llega a corte, corte lo deriva conjuntamente con todo el resto de las partes, con el preparado, va a confección. Se toma en confección en una prenda normal 6 días. 6 días de producción. No es que está 6 días en línea, porque viene la línea cargada y es de punta a punta que se va nivelando la línea. Y después nosotros tenemos control de calidad final, que consideramos 1 día, y después consideramos plancha y despacho 1 día más. O sea que si sumamos todo este ciclo productivo, desde el lanzamiento de una orden de producción hasta la entrega a depósito, vamos a tener días hábiles, 18 días hábiles, un proceso productivo, y días corridos, 24 días. Es decir, que durante 24 días corridos nosotros podemos avisarle al sector comercial que ese producto lo pueden estar disponiendo para entregar a los clientes. O sea que hemos hecho un paneo general de todas las áreas que están involucradas y hemos hecho un paneo general de la cantidad de días que sería lo lógico que esté en cada una de las áreas.